Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la soleada Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el arquitecto Julio Morfín. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, Abraham, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos y por compartirnos un hogar de arquitecto. Un lugar nuestro y tuyo también. Muy amable. Arquitecto, por favor, platícanos todo, porque esta va a ser una casa especial. Mira, Atención. fíjate, Abraham, que esta casa se diseñó, tenemos la orientación norte, poniente casi, tenemos una orientación de alguna manera favorable y esto obedece, esta fachada obedece que arriba, como son las recámaras, las cerramos por completo, no abrimos nada más abrimos al poniente dos elementos donde hacemos de que ingrese el aire, que es importante el aire de aquí porque viene de San Fernando, que es de la Cañada de San Fernando. Ajá. Viene e ingresa aquí las recámaras y eso es lo que hace que enfríe el espacio, ¿no? Okay. Y por eso cerramos la otra cara, que es casi el lado oriente. Ajá. La cerramos por completo para evitar ese calentamiento, ¿no? Excelente. Fíjate que esa textura de ladrillo que le pusimos ahí es precisamente con dos funciones. Esa textura, tenemos un doble muro, uno capuchino y uno casi al hilo, que es el que es aparente. Eso me ha funcionado muy bien por las altas temperaturas, que en el interior ya se cambia por completo la temperatura, ¿no? Es que dejamos térmico. un espacio de aire y dejamos el espacio de aire entre los dos elementos y queda muy bonito porque ya el espacio por completo ya en el interior ya es completamente diferente, ¿no? Sí, la cámara de aire normalmente le dejo 6 centímetros entre un capuchino y uno al hilo. O depende del aparente, ¿no? Pero normalmente siempre así lo dejamos, más en fachadas ponientes. Excelente. ¿No? Y el ladrillo ya en sí, es térmico, ¿verdad? Sí, es térmico. Y fíjate que aquí lo que hicimos es abrir el espacio, que desde que estés aquí en el exterior, observes tú el interior de la casa y la transparencia, porque observamos hasta el cerro de aquel lado, ¿no? Que eso es lo interesante de esta casa, ¿no? Esa transparencia entre las dos caras, entre las dos vistas. Ahorita vamos a entrar, tenemos ese reflejo. Sí. Porque sí, al final, ¿el vidrio tiene algo de espejo o es solamente el reflejo? No, fíjate que es un cristal muy especial que me vendieron un amigo que se dedica a hacer, que tiene una empresa de cristalería. Y me dijo, mira, estos cristales los estoy trayendo, son un poquito, te ayudan mucho a la incidencia solar, no calienta tanto tu espacio. Y aquí es donde lo puso por primera vez. Ok. Sí, muy para interesante. Probar, ¿no? Sí, para probar. De hecho, viene gente aquí a ver los cristales, cómo se calientan y todo, ¿no? Y es el mismo espesor. Y es el mismo espesor. 6 milímetros. 6 milímetros, es 6 milímetros. Y en el interior tenemos templados. Ahorita lo vas a ver. Igual con el mismo cristal. Excelente, ¿no? Es que es súper importante controlar ese puente térmico. Sí, sí. Es que es el confort. Que nos hemos olvidado mucho de eso, de la orientación, de crear el espacio más abierto, de las circulaciones, de las ventilaciones. Es tan importante en la arquitectura para que el espacio se convierta con un sistema bioclimático mejor, ¿no? Y un confort mejor en el interior, ¿no? Totalmente. Más con los cambios de temperatura ahorita que estamos viviendo, ¿no? Sí, se vienen años complicados y la arquitectura nos va a ayudar a mitigar ese cambio climático. Arquitecto, y luego salta mucho a la vista también la estructura. Sí, fíjate que aquí hicimos dos, en lo que es este lado, pusimos toda una viga de acero y con sus atiezadores, que es importante, normalmente la dejan libre la viga. Si tú le pones el atiezador va a funcionar mejor. Y esta viga libra los 10 metros. Los 10 metros. La hicimos de acero precisamente porque si la hacíamos de concreto se aperalta mucho, ¿no? Y por eso combinamos el acero con el concreto en esta área. Interesante. ¿Y los ganchos? Mira, los ganchos son porque nosotros normalmente aquí adornamos en temporada de Navidad, de muertos. Y vienen muchos niños aquí, porque todo lo adornamos aquí. Y ahí cuelgo cosas y todo, la verdad. La verdad que aquí es un espectáculo en la noche que siempre la gente quiere venirse a tomar foto acá, ¿no? Es la casa del fraccionamiento que llama la atención. Así es, que todo el mundo quiere venirse a tomar fotos, ¿no? Excelente. Sí. Oye, arquitecto, y luego el terreno.
Es una topografía, es que aquí en muy Tuxtla accidentada. hay mucha topografía accidentada, ¿verdad? Así es, Abraham. La verdad que la topografía de aquí, de nuestro terreno, es casi 45 grados de este nivel hacia el interior. Ahorita lo vamos a observar. Ajá. Y tuvimos que escalonar precisamente la vivienda, ¿no? Para ir comportándose la vivienda de otra manera, ¿no? Y fíjate qué curioso cómo en este terreno que todavía no se construye, Sí. no se alcanza a leer tanto, ¿verdad? Muchas veces... Bueno, no se alcanza a leer aquí, pero si te acercas un poquito más de la vegetación, Ya. porque ahí es un hoyo, Ok. es un hoyo por completo, ¿no? Ahí más o menos tenemos como 480, acá hay 5 metros de profundidad. Muchísimo. Sí. Y a veces los propietarios no, como que no se dan cuenta tanto, ¿verdad? Y te No. dicen, pues baja poquito. Así. Fíjate que este terreno no lo querían, precisamente porque era un hoyo, ¿no? Claro. Y realmente fue uno de los últimos que se vendieron, y para mí fascinado, porque como arquitecto lo puedes explotar, ¿no? Claro, no, van a ver la magia, prepárense, jóvenes. Sí. Muy bien, pues Sí. cuando Pues, si usted nos quieres, diga. pues entramos. Claro que sí. Adelante, adelante, Abraham. Buena puerta, ¿eh? Sí, Tiene un marco, ¿verdad? De solera. sí, es una marquita es con pivote, tipo pivote, y esta es una solera, mandamos a hacer puro ángulo, y este es un bastidor, finalmente, así. ¿Y la madera es chapa? Es chapa de madera, es chapa de madera. ¿Qué es? Sí. ¿Como encino? Es triplay, normal, es normal, triplay de pino. De pino. Sí. Se ve bien el color, ¿eh? Sí, sí, sí. La veta, no se ve tanta Sí, veta. fíjate ¿verdad? que eso es lo que normalmente siempre hago, que se vean las vetas, siempre dejarlo normalmente más natural las cosas. No me gusta pintarlo, no me gusta hacer las cosas que no se vean igual como su naturaleza, ¿no? Como su naturaleza. No negar la naturaleza, ¿verdad? No. De los elementos. Fíjense, jóvenes, importante esto porque no todos lo hacemos. El vestíbulo, la puerta, ¿no? Tiene la medida, o sea, este vestíbulo 1,80 por 1,80, la puerta abre, no estropea o no. Dentro de la circulación es independiente de tu Exacto. acceso, ¿no? El vestíbulo, ¿no? Te El articula. vestibular, ese es lo importante dentro de una vivienda, ¿no? Mira, pues aquí te puedes observar, mira la transparencia completamente abierta en el interior. La escalera es una escalera que está empotrada, está en voladizo, en ningún momento se empotra en los muros, es independiente. ¿Te das cuenta? Ah, claro, ya entendí. O sea, se está solamente apoyada En las partes de aquí laterales, Ajá. nada más. Sí. en la losa. Aquí pusimos una trave. Ajá. Y allí se empotraron y se empotró aquí en esta otra trave. Esa está en cantilever, esta escalera. Así están las dos. Hasta allá arriba, hasta donde llega uno al servicio, ¿no? Si te das cuenta, el barandal hasta es transparente, es un cristal templado, ¿no? Ya lo vi. Está genial cómo jugaste con las dobles, pues con los medios Sí, niveles. sí. Porque llegamos, bajamos medio nivel o entramos. Pero normalmente entras normalmente en una vivienda entras a la sala. Ajá. Y en este caso no entras a la sala. Entras primero al comedor y cocina, que también lo abrimos, ¿no? Si te das ¿Y por cuenta. qué esa vinculación? Por el tema de servicio, ¿verdad? Por el servicio, y aparte, sabes que tus niveles que es importante acá por el agua, todo su salida de drenaje, pues que es la tarja. Ah, por la La gravedad, pendiente. la pendiente. Sí, por la pendiente. ¿A qué profundidad tienes el drenaje? Aquí ya tenemos muy poco el drenaje. 1 metro. 1 metro. Ujú. Pero aquí, por eso hicimos completamente, a ver, ¿te das cuenta? Estás en el comedor y observas al exterior de aquel lado, donde está una muy buena vista, ¿no? Ajá. Completamente transparente la casa, que es lo que quisimos hacer. Y amplio. Amplio. El terreno mide 10 por 23. 10 por 23. Entonces, para ir entendiendo, esta pieza, jóvenes, mide 6, ¿no? Esta pieza un poco mide 7.50 y 2.50 de aquí que tengo de escalera. 750 ejes o Sí. Oh, quedó muy bien. Y mira, fíjate que aquí lo importante de la cocina, aparte de que es abierta para precisamente que sea más amplio el espacio, en el interior aquí, en el interior a tu izquierda, tenemos la alacena y tenemos el refrigerador. No se observa la alacena ni el refrigerador porque lo tenemos aquí, a la vuelta. ¿Podemos asomarnos? Sí, con todo gusto puedes asomarte. Acá a la vuelta, si te das la vuelta, lo puedes observar ahí que está la alacena y el qué refrigerador. Qué limpio, ¿eh? Sí. Ok, quedó muy bien.
refrigerador empaquetado, ¿no? En esta Sí. pieza de mobiliario, la torre caliente, Sí, el micro, así es. súper bien diseñado, ¿no? La cocina, me agrada mucho cuando se quedan también estas jaladeras. Sí, ¿no? las jaladeras para que sean más limpias Ajá. y no propiamente tener una jaladera, ¿no? Que sea de integrado en el mueble. Y muy resistente también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te sí, puede es durar muy- años. Sí, sí, es correcto. ¿No? Y también de ahí en la cocina, si observas, también podemos observar hacia el exterior. Y mira la vista que tienes. Lo importante de esto es que todos los espacios donde estuviéramos pudieras observar al exterior y verlo, que es la parte posterior de la casa, ¿no? Claro. Pero protegido, ¿verdad? Porque tenemos este volado importante. Sí, tenemos un volado importante y, ¿sabes? El árbol, que lo dejamos en ese lugar porque es el poniente. Ahorita el árbol porque es la época que empieza a tirar sus hojas, ¿no? Pero es un árbol de primavera. Ah, muy bonita flor. Sí, sí, sí. Y eso te mitiga mucho la incidencia solar del peor sol, que es el poniente. Regulas el sol ahí, ¿no? Muy, muy No, bien. no nada más es por colocar un árbol te tiene que ayudar, Te tiene que ayudar. ¿no? Es una simbiosis, ¿verdad? Exactamente. Ah, qué belleza. Y luego fíjense cómo entra la luz. Sí. No necesitas iluminación aquí, nada más toda la iluminación es natural. Toda natural. Desde las 6 de la mañana que se ilumina la ciudad, se empieza a iluminar la casa Ver naturalmente. la casa. Sí. Interesante también que el ventanal no tiene cortinas, ¿verdad? Por el No, reflejo que mira, tiene el... es que eso es lo más importante. Cuando tú diseñas una casa, o lo que tengas que diseñar, no puedes, si pones cristal, no puedes poner una cortina. Entonces, ¿para qué pones cristal? Ponle un muro, ciérralo. Correcto. Si pones un cristal, lo tienes que abrir. ¿Cómo lo tienes que hacer? Regularlo. ¿Cómo vas a regular el azonamiento? Ahorita vamos a ver ahí abajo. Con volados, con el árbol y todo. Pero dejas observarlo, ¿no? Para eso es el cristal. El cristal no lo puedes poner y después poner una cortina, porque si no la actividad interior ya no es la misma. Claro. Cuando tú cierras un espacio es por la actividad. Cuando lo abres es precisamente para que quieras observar, ¿no? Y hemos perdido realmente el sentido del vano, ¿no? Sí, Abrimos vanos como si fuera obligación, Sí. pero no entendemos que es para ver y Es para que para ingrese la observar. luz. Ajá. Y fíjate que lo importante es que normalmente todos tenemos para diseñar 220 o 210 la cadena. Ajá. Olvídense ya de eso. Hay que olvidarnos de eso. El espacio, entre más lo abras, más amplitud te da, ¿no? Totalmente. No, y esta continuidad. La sección de esto, maestro, nos las tiene que compartir, por favor, porque esta sección está de 10. Sí, mira, colocamos las vigas de madera, si te das cuenta, unas viguitas de madera en el plafón, para no ponerle un falso plafón, ¿no? Y esta precisamente te da la sensación de observar, te guía, para que observes hacia el exterior, que es la parte posterior de la casa, ¿no? Y por eso lo pintamos ahí abajo de color negro para mitigar eso. Ah, es un gran detalle. Ah, claro, el cielo es una losa de concreto. Es una ¿verdad? losa de concreto, bien puede ser reticulada, no la hicimos reticulada, metimos traves nada más ahí, hicimos unos grandes cuadros de traves y ya de ahí lo pintamos de negro y pusimos mejor las vigas para que se viera más transparente y ya no hubiera ningún problema, ¿no? Y así le damos una continuidad. Entonces, esta viga, por ejemplo, la que está más peraltada, Ah. esa no es tan estructural, es más para... No, es nada más para las viguitas. Para las estas vigas de así, madera, sí, claro. porque si no se iban a deformar más, Ya, ya, ¿no? ya. Por lo largo que tiene. Esto está espectacular, me encantó el juego de la sección. Sí. O sea, Si te das cuenta, mira el asoleamiento hasta donde llega en el interior. Y lo mitigamos precisamente con dos volados. El volado principal que está hasta ahí arriba y el que está ahí en la viga, aquí. Precisamente mitigamos para que no ingrese el sol hasta acá en el interior, Claro. ¿no? Y aquí se genera, ¿qué altura tenemos en este nivel? En este nivel tenemos 3 metros. 3 metros. Y allí en el otro nivel ya tenemos 480, casi 5 metros. En la doble altura. Pero es donde vas aterrazando la casa, ¿no? No, este es el trabajo del arquitecto, ¿verdad? O sea, toman ese terreno pues complicado para el ojo común, ¿verdad? Sí, sí. Y se genera, porque si tú tuvieras un terreno plano, jamás podrías hacer esto. No, desde luego que no. No se podría, ¿no? Tendrías que estar enterrado. Tendrías que estar enterrado. Digo, se harían otras cosas, pero, Sí. pero esto responde al terreno. Esto responde a la naturaleza del terreno otra vez. Sí. Ah, qué buen detalle. Pues aquí en ese elemento
para que no se viera completamente liso, pues hicimos unos elementitos ahí de ladrillo aparente, ¿no? Con movimiento y todo, ¿no? Y te das cuenta aquí el jardín, este jardín obedece a que tenemos el norponiente aquí de este lado, ingresa el aire que ingresa por acá, aquí está abierto, aquí ingresa el aire. ¿Qué es lo que hace ese? Que refresca mi espacio. Y este es un muro llorón. ¿Ah, sí? Este es un muro llorón. Precisamente así lo hicimos, lo diseñamos, precisamente porque cuando ingresa el agua, o bien cuando está lloviendo, o bien cuando pongo el muro llorón, ¿qué es lo que hace? Empieza a refrescar, como ingresa el aire, enfría el espacio. Y qué mejor que con la naturaleza, ¿no? Se vuelve un poquito más saludable el viento, ¿no? Que entra más puro, ¿no? Totalmente. Esos son los verdaderos muros verdes, de hecho. Sí, mira, los muros verdes, vamos a ir a ver el muro verde ya también en mi oficina. Excelente. El muro verde y los elementos bajos verdes te ayuda precisamente para eso, ¿no? No es tanto, o el muro llorón no es tanto para que se vea bonito, sino es para precisamente que tu espacio cambie completamente, ¿no? Que se refresque. Que se refresque, para eso es. Que ingrese el aire, pase por el agua y se enfríe. Es como los chillers. Ajá. Los chillers es agua fría, ingresa el aire, el enfriamiento del tubo, ingresa el aire y sale aire frío. Es el principio de eso, ¿no? Claro, es pura lógica, Sí, ¿verdad? pura lógica. Y a veces nos hemos olvidado ya de todo eso. De la lógica. De la lógica. Como dicen, de ¿no? los El sentido principios básicos de la arquitectura. Porque es un principio básico de la arquitectura. Es un principio básico. Mira cómo entra el aire ahorita acá. Estos son cristales templados, igual. Mira, aquí puedes observar ya la ciudad. Qué bien se siente el viento. Sí. Qué vista. Es que aquí las vistas en Tuxtla son una belleza. Sí, es una belleza. Qué bien el segundo nivel, el desplante, ¿verdad? Sí. Perdón, la planta. Fíjate que -1. esta es una losa de cimentación volada. Llega hasta el acceso. Hicimos una losa, no hicimos plataformas. No hicimos, sí hicimos una plataforma aquí y abajo son muros de contención y todo lo demás es losa de cimentación. Ok. Y sobre eso desplantamos una gran losa de cimentación. Normalmente, ¿qué es lo que hacen muchos? Es ir escalonándolo con zapatas. Ajá. En este caso no utilicé zapatas, fue una losa de cimentación por completo, que es en el que estamos. Qué interesante, ¿eh? Y ahí nada más lo que es el comedor enrazamos, rellené y tiré el piso firme. Y ahí para arriba. O sea, ¿no hay muro de contención al frente? Bueno, no. Bueno, No. sí, en la parte de abajo, ¿no? Aquí abajo nada más. Ajá. Ahorita donde vamos a ir al sótano. Pero al frente, No o sea, hay nada. donde arranca la... ¿No? No, es un muro de enrace, porque esta es la cimentación. No tiene presión en esa parte de No la tienes tierra. presión. Ya. Es un 80, no tienes tanta presión, es un muro normal de tabique. Qué bueno, ¿eh? Sí, Esas sí son soluciones. sí. Sí, fíjense el terreno, el de al Sí. lado. Ahí se ve el nivel. Ahí se observa todo Ajá. el desnivel que tiene, ¿no? Y maestro, ¿y cómo controlan el agua, verdad? Porque aquí los... Ah, bueno. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Nosotros tenemos aquí, hice un subdren con tubo perforado y Ok. con geomalla. Pusimos 4 hileras de tubo perforado hidráulico con la geomalla y grava. Y así volvimos a rellenar y compactar y otro así, escalonadito. Y ya ese se va a un registro que precisamente para quitarle presión a su muro de contención también del vecino, entre ellos dos quedamos de que eso se iba a conectar a salir hasta la Rolleca y allá, Ok. para quitarle presión también a su muro, porque si no yo le iba a tener una presión de agua y todo, Claro. y lo sacamos. Iba a estar llorando el muro. Y ¿verdad? agua iba a estar llorando, ahí ya no llora ningún muro, Ujú. todo lo saco por la tubería, lo enterramos y lo sacamos a la Rolleca y está allá abajo. Entonces, a ver, otra vez para entender. Sí. Los tubos, o sea, están a distintas alturas. Distintas alturas, porque de este nivel todavía yo tengo como 250 abajo Ajá. de terreno natural, Sí. de mi terreno este. ¿Qué es lo que hice? Casi cada 50 centímetros puse la tubería y toda esta tubería se iba conectando y iba directamente a un registro,
que tengo ahí. O sea, los tubos van en el sentido transversal. En el sentido Y transversal. traen una ligera pendiente. Exactamente. Ok. Ya captas y sacas. Ya lo sacas. Ya no le metes presión al muro de contención. Buenísimo. Ya no le metes presión. Ya no están los lloraderos que normalmente conocemos. Ya no. Es sobre la tubería ya enterrada, perforada, ¿no? Entonces, en esos 40, 50 centímetros que se ve como de banquetón, ahí están los muros. En eso están los muros. ¿Y de qué ancho el tubo? El tubo fue de 6 pulgadas. De 6 pulgadas, ¿no? Es sí, importante. Sí, es un tubo perforado, hidráulico de 6 ¿verdad? pulgadas. Para estar... Todos empezaron de 4 y recibe de 6 y se sale. Se va de 6 hacia la otra calle. Sí, hacia la calle. Hacia la calle, así es. Qué buena solución. Pero si no hubiéramos metido una gran presión hacia los muros de aquel lado. ¿Y es muro de contención? Es muro de piedra, de contención. Sí, de piedra, es muro de piedra. Qué importante es tener ese diálogo con los vecinos, ¿verdad? Sí, precisamente porque si no lo iba a afectar a él. Claro. O iban a estar llorando mi tubería ahí de los muros. Sí, no, pues que mejor yo le dije toda la ingeniería, ya le dije nada más a él, ¿sabes qué? Lo voy a sacar así, sí, adelante. Y como es arquitecto también. De alguna manera se entiende. Se entendieron. Entonces, me imagino, él construyó después. No, él construyó primero, pero aquí dejó este metro, precisamente de esta casa. Ok. ¿No? Y ahí abajo va la tubería. Y ya sale del otro lado, en la calle. Qué bueno, ¿y ese metro que dejó libre es por restricción o es diseño? Él lo puso como área de servicio. Así lo dejó él. Ahí aprovechamos nosotros de meterlo. Excelente. Sí. Importante también a veces considerar eso, ¿verdad? Sí. Esos pasos. Sí. Aquí tú también, bueno, no completamente, pero sí te retraes, ¿no? Del lindero. Del lindero, sí, sí. Sí es importante. Digo, finalmente por cuestión sismo y todo es importantísimo. Más aquí en Chiapas que hay mucho sismo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces acá tenemos un sureste. Sí. ¿Verdad? Si te das cuenta está el sol aquí a todo lo que da, ¿no? Pero proteges. Tengo un volado y tengo otro volado. Este me regula más la incidencia solar en el interior, porque si lo hubiera dejado con el otro, ingresa a la mitad de mi espacio. Por eso regulamos con esto, ¿no? Ya regulamos, ya queda, si te das cuenta, nada más 60 centímetros. Y fíjate, ahorita que me lo explicabas de arriba, nomás veía la viga, pero no veía el volado. No mirabas el volado, porque se ve transparente, nunca observas el volado. Qué interesante. De aquella vista, ¿no? La perspectiva. Sí. Y fíjate que le pusimos, era pastito natural, a raíz de la pandemia, pues ya no salíamos ni nada. ¿Qué es lo que hicimos? Pues mis hijos también estaban así estresaditos, y tenemos unos aparatos allá abajo, ahorita lo vas a ver, donde hacen ejercicio y siguen haciendo ejercicio en la noche, sacan sus aparatos ahí, hacen sus ejercicios ahí. Y por eso le cambié, porque era pasto natural. ¿Y no funciona igual? No funciona igual, porque más que todavía, como no han construido al lado, hay mucho animalito todavía, alacrán y todo. Es peligroso. Es peligroso, y como ellos se acuestan y todo, pues mejor le pusimos el pasto sintético, que finalmente a mí no soy tanto de esto, pero finalmente le dimos una solución y realmente ellos todavía lo siguen ocupando. Es curioso, fíjate, ahí sí es como un punto intermedio que como arquitectos obviamente pues preferimos todo natural, ¿no? Como todo comentabas. Natural, desde luego. Pero estos plásticos, ¿no? Al final son prácticos. Sí, son prácticos porque son más limpios. Exactamente, ¿no? Son más limpios, y para lo que realmente ya la actividad ya no era lo mismo del pasto de la casa, sino si ya se cambió la actividad, ya la actividad cambió para hacer ejercicio de mis hijos, y ya en el pasto natural, pues no podrían estar en la noche, por eso lo cambié a pasto artificial. Excelente. Ahorita que bajemos te voy a hacer una pregunta sobre ese árbol. Sí, cómo no, con todo gusto, pásalo. Bajamos. Qué buen detalle de ese muro de ladrillo, ¿no? Con ese patrón. Y entonces aquí se mueve un poquito el eje, ¿verdad? Aquí queda como este desfase por el 1,5 metros, ¿no? Que se retrae para la ventilación e iluminación de la cocina. Así es. Está muy bien. ¿Te das cuenta? No tengo cortinas, no tengo nada. Nada. Todo está abierto por completo en la casa, ¿no? Y allá, si te das cuenta, está mi Cristo. Ahí te voy a comentar de mi Cristo después. Ya lo vi. Vamos, jóvenes. Me gusta, ¿no? La lógica, ¿no? Todo este proyecto es muy racional. O sea, en el ingreso, separado del área social. Sí, ¿verdad? Separado, ¿no? De ambas partes. Es como un poco más íntimo. Tú sabes que siempre el medio baño el que más ocupas,
Sí. Cuando viene Sí. te vienen a visitar, ¿no? Qué importante es el medio. Ay, qué bonito el monomando. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Por sensor? Es de sensor. Ah, excelente. Eso Es sensor. Mete la mano ahí. Buenísimo. Y Es se de corta sensor. rápido. Y regresamos otra vez al vestíbulo de ingreso. A mí me encanta esto, ¿no? Se me hace lo más racional del mundo. Bueno. Subimos un barandal para no perder esta relación. Aquí se entiende todo. Son de granito, ¿verdad? Las Sí, huellas de las escaleras. Son las huellas de granito. Ahí tengo mi Cristo. Es parte de la familiar. De que siempre cuando sales antes de salir de la casa, empiezo a orar y oro ahí con mi Cristo. Muy bien. Se repite el vestíbulo, ¿verdad? Sí, se repite. Se repite. Y ahí arriba, pues ya ese servicio, el lavado. Nunca lo tengo acá abajo. Lavado en... Ah, muy Lo bien. que es el lavado es hasta allá arriba. Porque normalmente sale de este espacio. Ujú. Nunca sale de la planta baja. Normalmente, o mucha gente lo deja en planta baja, pero tienes que bajar y subir, ¿no? Normalmente sale de este nivel, ¿no? ¿Va? Y estas son las recámaras de mis hijos. Esta es mi recámara. Esta es la que observas toda la ciudad. Como la casa es muy familiar, aquí siempre sacamos la mesa. Ajá. Y en la noche tomamos el café aquí con mis hijos y todo, que es bien rico. Observar esto, ¿no? Excelente. Observar esto. Toda la terraza que dejamos de la recámara. Buenísimo. Aquí se leen los volados. El volado, Aquí ese es el cristal. Ajá. Ese cristal, si te diste cuenta, ahí está abierto, que es donde llega, donde cae al jardín. Ajá. Ese jardín precisamente igual tiene el mismo sistema de drenado y sale y tiene unos lloraderos ahí hasta allá abajo donde está mi jardín. Perfecto. Sí. Y este es un cristal también especial para que no ingrese tanto calentamiento en el interior. Pero aquí lo que te ayuda es este airecito, mira. Sí, está buenísimo. Este airecito ingresa acá, ingresa al espacio hasta allá abajo. Es parte del acondicionamiento que tenemos que hacer en los espacios, acondicionar espacio exterior para que tu interior sea el adecuado. Súper ¿no? confortable. Confortable. Pues fíjense cómo atrapa aquí el rayo más, Sí, más duro. más duro. Sí, está quedando duro, aquí. Sí, es correcto. Entonces ya la habitación, gracias a este 1.5 metros. Sí, 1.5 metros. Te ayuda. Y además la ventana no es muy grande. Sí, no es muy grande. Precisamente lo cerré aquí por la cabecera de mi cama. Nada más abrí este pedazo. No lo abrí todo porque si lo quiero observar, mejor salgo. Claro. Y aparte es parte de tu intimidad, ¿no? Bueno, este es el vestidor y este es el baño. Independientes. Sí, independiente es el vestidor del baño. Muy bien. Y si te das cuenta, ahí arriba lo abrimos para que se ilumine naturalmente y se ventile. Levantamos más esa losa. Excelente. Para que no quedara completamente cerrado, ¿no? Y que la luz tampoco no fuera cenital totalmente. Sí, ¿no? sí, así es. Más así es. indirecta. Y fíjate que así están los baños de mis hijos también. Por eso no se observan ventanas en el exterior. Más limpio. Más limpio, Fíjense exactamente. qué detalle, ¿no? Aquí el closet le da esta profundidad al vano. Sí. Muy bien. Bueno, este es el bañito. Es la que es la regadera, el WC y aquí los ovalines. Que también dejamos un detallito ahí nada más de ladrillo. de cristal, muy bien. ¿no? Y los dos ovalincitos. ¿No? Excelente la regadera, está perfecto. Súper bien distribuido. Ahora vamos a ingresar hacia el sótano por esa puerta. Me encanta esta relación. La famosísima concatenación. Esto es Adolf Loos. Esto es Campo Baeza. Muy Pues bien. Aquí es parte del sótano que vamos a accesar. Hay un pequeño barcito, un área como una salita entre bar y para ver películas con mis hijos, que es, acompáñame. Gracias. Muy generosa la escalera, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. mide? Mide 2.10. Buenísimo. 2.10. Y además le da mayor amplitud estos pollos, estos muros anchos Sí. con las macetas. Iluminamos lateralmente los escalones.
¿no? Naturalmente los escalones. Ahí es donde finalmente aquí ya observas ahorita lo que es el área de estar, que es donde normalmente pasamos, quieres hacer una carnita asada y todo, bajamos todos. Y aquí nos las pasamos viendo películas y todo, ¿no? Está buenísimo, buenísimo. En ese espacio que finalmente bien hubiera sido un muro de contención normal y ahí hubiera cerrado. Y tengo un medio baño. Ah, súper práctico. Pero ese medio baño, tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo le haces para sacar todo el nivel hacia allá? El drenaje. Tengo una plantita de tratamiento. ¿Un biodigestor? No, una planta de tratamiento. ¿Planta de tratamiento? Sí. ¿Y cómo trabaja? La plantita le metemos enzimas Ajá. para que vaya desintegrando todo lo que es el sólido y ya salga el agua limpia. Y esa agua limpia la conectamos al mismo, precisamente, al dren que tenemos acá. Excelente. ¿No? Sin necesidad de meter una bomba, un cárcamo, nada. Qué gran y idea, solito es una plantita de tratamiento muy buena. Yo la he puesto en varios proyectitos así y me ha funcionado muy bien. ¿Y qué requiere? O sea, el enzima no lo colocas aquí. Este es nada más porque este es un registro que es donde viene del medio baño. Tenemos una rejilla porque a veces dejamos ir papel, dejamos ir cualquier objeto que puedes dejar ir. Ahí la retienen en una rejilla. Ese es importante siempre en baños cuando son baños de servicio. ¿Sí? Ese es muy recomendable poner una rejilla, porque después por eso se viven tapando las tuberías. Ok. ¿No? Y eso, ¿qué es lo que haces? Abrimos el registro y quitamos y lavamos, y quitamos todo lo que es, de alguna manera, lo que no se puede desintegrar. Ok. ¿No? Lo quitamos, y porque yo me he dado cuenta en otros servicios sanitarios, hasta cepillo de diente encuentras y todo, ¿no? Sí, te creo. ¿Y qué es lo que a veces se nos va, a veces... Sí, finalmente no lo haces por maldad, ¿no? Y ahí recuperas eso y ya lo tiras. Ya aquí mismo, en el mismo registro mete las bioenzimas, le tiras el agua y ya se va en el proceso. Hace su proceso la plantita y sale. Nosotros aquí le pusimos primeramente un pozo un pocito, ¿cómo se dice? Con grava. Okay, para que filtre. Ajá. Un pocito de grava para que filtra ahí y lo más limpio posible lo puede captar los drenes y ya se va en el dren. Pero finalmente es un agua limpia que sale, ¿no? Claro. Ya tratada, todo. Le vienen a dar mantenimiento cada 6 meses. Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Y olores? Nada. Nada, no huele nada. Nada. Es más, sirve también aquí Te ayuda mucho a la vegetación y todo. De hecho, esta agua la podíamos haber recuperado, ¿no? ¿Va? Pero dijimos, bueno, que se drene, que se fluya y ya que se vaya al drecito, ¿no? Quedó excelente. Y ahora sí la pregunta que le quería hacer, maestro. Sí. El cajete, ¿cómo se controla, ¿no? La raíz de esa primavera que pueden crecer enormes? Fíjate que tenemos un buen muro de contención ahí y yo siempre me he acompañado con especialistas, en este caso Miguel Ávila, el arquitecto Miguel Ávila, que me ha hecho toda la vegetación natural de todas mis obras. Y dentro de eso le pregunté precisamente de esto, porque él es especialista en eso, hasta tiene un vivero. Y le dije, oye, ¿qué árbol me puede dar sombra que se vea bonito cuando florezca? Sí. Y no me vaya a dañar mi cimentación. Me dice, la primavera. En el bulevar, tú lo puedes ver en el bulevar de Tuzla. Hay varias primaveras. Sí. ¿Ves cómo se pone de amarillo todo, no? Sí, el arco de amarillo. Bellísimo. Y por eso mismo, pusimos la primavera aquí, ¿no? Y ese es precisamente con la afán, aparte de que se vea bonito el árbol, que es un árbol muy bonito, es precisamente para regular la incidencia solar del poniente hacia el interior de la vivienda, ¿no? Regulamos mucho el asoleamiento con eso. Qué belleza. Por eso lo colocamos en ese lugar. Excelente, 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 jóvenes. Son 3, ¿eh? No, pues esto está muy, muy bien. Fíjense. Ya, un poquito. Sigue el detalle del ladrillo, ¿no? Cómo recorre la casa. Sí. La cubierta, lavamanos exterior también, la tarja, ¿no? La tarjita para lavar los trastes, lo que puedan ser. Sí, muy fresco también aquí. Sí, muy fresco. Abierto. Y mira, la iluminación son estas lamparitas. Ah, ¿en serio? Están Sí, bien. Fíjate que iluminan, no tienes idea, y se ve bien bonito. Mira, le puse así. Está excelente. Y en la noche se ve bien padre.
Se ven padres esos detallitos de iluminación. Sí. No es el foco, y aparte porque estamos muy bajitos acá, ¿no? Muy incandescente, ¿no? Sí. Lastima. Aquí estamos a 2.20 de altura de la losa. Pero es lo que te decía yo, esta es una losa de cimentación. Ajá. Que llega hasta el acceso, que es mi desplante de toda la casa. ¿De ese espesor? Aquí mueren 10, perdón. Aquí mueren 10, 12 centímetros y se va hasta 20 hasta el fondo. Ok. Hasta el fondo se va a 20. Sí. Y una pregunta, tenemos ese muro de la TV, ¿es muro de contención de concreto? Todo ese muro que tenemos al fondo es de concreto armado. Ok. Todo y el lateral. El bañito ya no. Esta escuadra del bañito no. Pero este lateral sí y te vas para allá. Ese es un muro de contención. Estos lloraderos que tienes ahí. Son drenes. Precisamente son los drenes del jardín de arriba. Ah, del jardín, ok. El jardín de ahí arriba. Y fíjense, no se ve nada de salitre, de escurrimiento. No se ve nada de mancha. Nada. No, porque lo rellené de grava y le puse una geomalla. ¿Qué es lo que hace? Que filtre más abajo, evitar que salga tanto por ahí, ¿no? Que siga filtrando el agua, ¿no? Lo mismo hicieron, me imagino, en este. En este muro de contención, lo que hice un subdren, precisamente de tubería, lo metí, lo canalicé aquí, pero no sale, todo se fluye, como todo eso fue un subdren de grava. Ajá. Ahí absorbe mucho el agua. Se va más bien abajo. Se va muy bien abajo. De hecho, ahí casi no necesitamos porque no pega el agua, porque es la vivienda arriba. Ajá. Pero siempre por escurrimientos, que hay terrenos más altos, claro, el escurrimiento siempre va a existir por abajo, sí, ¿no? Sí, y siempre deja las preparaciones. Eso es fundamental. Sí, porque si no, eso se arruina. Sí, después hay humedad, se convierte en todo un relajo. El agua es tremenda, te hace el empuje y te destroza lo que quieras. El sol, el agua, al final ese es el propósito de la arquitectura. Sí, así es. Es darnos refugio, ¿verdad?, a los seres humanos. Así es, Abraham. Maestro, pues, qué honor conocer esta gran obra. Y ahora, para las personas que quisieran construir, un costo aproximado por metro cuadrado de construcción. Aproximada. Esta obra, como está un poquito más accidentada, se requiere más de muros de contención y todo. Aproximadamente el costo actual está como en 18,000 pesos el metro. Ya. Como 18,000 pesos está el metro ahorita actualmente, ¿no? De ahí la vivienda de esta dimensión, si fuera planito, pues te sale como en 14, 15,000 pesos el metro, ¿no? Bastante. Se incrementa precisamente por las contenciones, por las terrazas y todo. Sí, es que es muchísimo trabajo lo que se hace aquí. Sí, es mucho trabajo de ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Nos llevamos 8 meses. ¿Rápido? 8 meses nos lo llevamos. Eficientes. Sí, 8 meses. No, pues 8 excelente. Meses. Maestro, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Abraham. Por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Pues mi correo es jmorfin@hotmail.com. Okay. Y la empresa está ubicada aquí en Ampliación Terán, Cuarta Sur, esquina Séptima Oriente, ¿no? Y estoy en Facebook también con mi nombre completo, Julio Enrique Morfín Martínez. Ahí está. ¿Sale? Los vamos a invitar, maestro. Estamos trabajando con una plataforma especializada en todos los temas de construcción para que se registren como arquitectos, como ingenieros. Nos encantaría que nos pudieran compartir los contactos del estructurista para que más personas puedan llegar a ellos, ¿verdad? Si quieren construir o por ejemplo, ahorita, pues el arquitecto, si tienes una obra fuera, pues ¿cómo nos ayudaría a tener muchos contactos distintos para poder? Desde luego que sí. ¿Cómo ayuda? Porque yo estoy ahorita en Tulum haciendo un desarrollo. ¿Qué tal? Qué difícil es encontrar, ¿verdad? Y en Puebla, que estoy haciendo precisamente un proyecto de clínica deportiva, ¿eh? Tenemos que ir a Puebla. Esperemos en Dios que sí lo terminemos y que hagamos inmediatamente la obra para ir, ¿no? Excelente, pues maestro, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Abraham. Jóvenes, espero que hayan disfrutado esta cátedra del maestro Morfín. Yo los dejo. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy el arquitecto Abraham J. Paredes. Adelante.